estamos ni más ni menos que con este personaje fantástico y maravilloso que ha venido a darle luz al mundo y que ha venido a sanar a la gente. Un hombre para mí extraordinario, mucho más allá de lo ordinario, sin duda alguna, ¿no? Todo un personaje que ha sido empresario, que ha tenido fortunas con castillos, con tantas cosas, pero que es el hombre más sencillo y humilde que puedes conocer en la vida. Un hombre con una sabiduría innata, pero que ha trabajado esa sabiduría a lo largo de la vida y de las experiencias tan fuertes por las que ha pasado y que ha decidido entregar su vida a la humanidad. Este hombre fantástico se llama René May. René, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, sí, un placer. Gracias a ti, al contrario. Y a mí me gustaría mucho, René, yo creo que para empezar, si nos cuentas un poquito cómo es que tú descubriste tu misión y cómo empezaste a practicarla, porque una cosa es imaginarla y otra cosa es realizarla. Alors, yo no puedo decir que un día descubrí mi misión porque nació con esta intención, al menos, de ayudar a los otros. No sabía cómo, la verdad. Me con una meta de buscar entender a los otros, a mirar a los otros. Cuando estaba joven no hablo poco, durante muchos años. Y me gusta este poco mucho mirando a los otros y tratando de entender por qué dice eso, no sé. Y finalmente no fue un momento que descubrí una misión. Fue como si nació con esta misión, no sé, mi intención al menos de poder y de querer ayudar a los otros. Eso sí siempre fue mi búsqueda. Después, con los años, yo creo que se transformó en misión, como dice, pero al origen fue más como si quería una vocación que como una persona puede hacer la pintura o otro, un artista, yo creo, de poder dedicar mi vida, así fue mi meta siempre. Y me recuerdo en la escuela que cuando el profesor preguntó a cada uno de los alumnos qué quería hacer en el futuro, yo le contestó que quería ayudar a los otros. Y a veces, algunas veces el profesor o otra clase, vamos a decir, me decía, mais eso no es un trabajo. Sí, va a ser mi trabajo. Sí, mais como algo firme, sentencia que eso será mi trabajo, mi vida. Qué bonito. Sí, así es. Bueno, yo quiero decirles que René es mi héroe, ¿ok? Y te voy a decir que tenemos muchos héroes en común, tú y yo. Muchos que ya murieron. Y esos que ya murieron son nuestros héroes porque en primer lugar no tenían miedo a nada ni a nada. Por el momento soy aquí. No, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero esos héroes que ya murieron son nuestros héroes porque tuvieron una misión que cumplir en la tierra. Y te digo una cosa, la cumplieron. Y por eso son nuestros héroes. Y por eso tú, René, eres mi héroe. Porque yo te conozco desde hace muchos años, más de 15 años, y te he visto tu dedicación total a servir a la humanidad. Esto habla de una misión extraordinaria. Yo te quiero decir algo a ti, porque para mí es muy importante que esta entrevista con René no pase como una entrevista más, sino que te sirva para cambiar tu vida, para realmente transformarla. Porque tú tienes una misión que cumplir en el mundo. Porque tú naciste para ser tu propia heroína, el propio héroe de tu propia historia. Para dejar camino, para dejar algo para la humanidad. Y si tú ya conoces tu misión, no es fácil cumplirla. Se necesita dedicación, voluntad, muchas cosas, sacrificio. Pero si no la conoces, es prácticamente imposible que la cumplas. Entonces, lo que yo te quiero invitar ahora, a través de esta entrevista,
es a que tú encuentres tu misión. Que la misión, tú me corriges si estoy mal, René, desde mi punto de vista, tu misión de servicio a la humanidad es el camino más corto, el atajo más corto entre quién eres hoy y quién quieres llegar a ser. Porque cuando tú te colocas en tu misión y comienzas a servir desinteresadamente, se acaba el yo, el yo, y empieza el ustedes. Y cuando eso sucede, todas tus virtudes y tus cualidades crecen y tus defectos se van eliminando. Y tú te vas realizando como ser humano. Y lo importante de esto es que tú ya no trabajes para ganar dinero, sino que trabajes con pasión para servir y que a cambio de trabajar con la pasión te llegue toda la abundancia. Porque René trabaja no por dinero, ¿estás de acuerdo, René? No, dejo todo lo que tenía para poder sí, hacer realmente entre la fe, no hablando de fe religiosa, pero la fe dentro el sentido del amor que podemos, esta potencia incalculable que la fe, el amor que podemos tener por hacer algo de lo que sea. Y yo creo que vale la pena, sí, de poder encontrar, como lo dice, su misión, sí. ¿Y cómo es tu vida diaria, René? Cuéntanos un poquito. Bueno, no tengo contacto con la sociedad en realidad, no soy una persona, no sé si no soy sociable, no sé, pero no tengo contacto con la sociedad, no me gusta. Dentro de ti todo el tiempo. No me gusta mucho ruido, no me gusta estar con mucha gente, vivo afuera de la sociedad y me siento mejor así. Por tanto que a veces veo miles de personas. Eso no es un problema porque le apoyan en lo que necesita. Pero si me hablan de mi vida, tengo hijos, tengo esposa, tengo una vida normal. A mí me parece normal. Y aparte de eso, no tengo vida social, no. No quiere tener, la verdad. ¿Cuántas horas al día meditas tú o cuánto tiempo? Depende de la necesidad. Bueno, todos los días medito a la noche, me levanto. Más por tener un equilibrio, vamos a decir, de conexión. A veces, si por la necesidad, puedo meditar 10, 15 horas, 20 horas, un día completo. Depende de la necesidad que debe hacer o depende de eso. Ahora, tú eres un gran sanador, René. No sé. Eres un gran sanador. O sea, de verdad. Estás dedicando tu vida a sanar. Fuera de tu vida familiar, digamos que tu vida es dar servicio a la humanidad, principalmente sanando, ¿no? Sí, lo que estamos preparando nosotros un hospital a Quintana Roo, México, porque en 2002 hizo un hospital a Madagascar, que fue el país más pobre del mundo. A esta época tenía la recurso. Y este hospital, este país más pobre del mundo, me parecía importante de ir allá y hacer un hospital. Este hospital, finalmente encontré que allá tenía otro modo de sanar, aparte de los médicos, todo eso. Y hizo una fusión, un acuerdo con los médicos que están dentro, de personas que sanan con de plantas, de cosas que no conocía bien, la verdad. Y hizo una fusión porque sentí que aquí tenía algo. Y fue para mí una revelación que hoy puedo interpretar como medicina emocional, dentro del sentido que cuando podemos crear un protocolo individual, no general, pero individual a la persona, podemos encontrar un acuerdo de lo que necesita realmente, que son parte de los medicamentos, porque lo necesita en algunos casos, eso claro, y que puede ser acompañado de parte más suave, más tranquila, que permite finalmente de tener una sanación, una curación más rápida. Así que hoy estoy preparando un prototipo que yo quiero presentar a las instituciones mundiales, de la OMS, la ONU, la OEA, aquí en México, a la presidencia, que va a poderme permitir de poder crear un hospital normal, con quirófano, terapia intensiva, urgencia, todo lo que necesito, claro, y de poder acompañar eso en paralelo
con la medicina emocional significa toda la cosa natural que puede acompañar a la persona a tener más fácilmente una mejor curación, una sanación de este lado. Y en paralelo, le plan, eso es una parte, son dos puntos importantes. Uno, de poder crear este tipo de dos medicinas que hizo la experiencia en África y hoy es un prototipo. Y la segunda, que para mí es una respuesta, saber, cuando voy a India o voy a, no sé, a algún país en África, me gusta ir a los lugares más pobres, donde está la miseria. Me gusta mucho porque realmente me siento útil a este momento. Y puedo decir que no entiendo porque cuando la gente no tiene recursos, no tiene dinero, cuando ellos lo necesitan más, ¿por qué no tiene acceso a la medicina como lo debería tener? Así que el hospital va a tener una ambulancia de urgencia gratuita, móvil. Significa que va a poder ir a las colonias y va a poder hacer todo la primera atención que necesita la urgencia. Y cuando necesita un caso grave de una operación, lo que sea, lo llevamos al hospital y lo tratamos como de persona, como todos. Pero lo que pude entender con mi experiencia de tantos años, de tantos cientos, miles de personas de países diferentes, que la gente que son humildes, que vive con poco, vamos a decir, es mejor ir a su lugar porque ellos no quieren se mezclar con nosotros. Lo entendí que sí, mejor tener una ambulancia con médico, terapeuta, lo que necesita, y vamos a ir a los lugares por poder hacer que le podemos ayudar y tratar con lo que necesita. Y eso va a hacer que el hospital, sin ningún problema, por la experiencia que tengo, vamos a poder cuidar a mínima, para mí mucho más que eso, 3.000 familias. Wow. Sí, es un prototipo que va a poder demostrar que podemos dar la atención a ellos que no tienen esta atención y que podemos finalmente, de forma natural, ayudar a ellos a tener esta medicina digna, vamos a decir. Antes de terminar de hablar de eso, quiero decir algo, ¿sabes? Es interesante eso. Hice una investigación yo a más de 1.000 personas de la medicina. Yo estoy diciendo 1.000 y más de 1.000 personas de la medicina. Y mi investigación está por saber entender algo que sabía, pero lo quería entender. Fue la pregunta si ellos querían hacer en paralelo de su trabajo, que es médico, que es fisioterapeuta, que es enfermero, que es lo que sea. Si quería hacer un poco de humanitario en paralelo a su trabajo. Uh-huh. Me impactó mucho porque la respuesta, y yo te hablo de más de 1.000 personas, todos me dicen, claro que sí, yo quiero hacer. Y le pregunto después, ¿por qué no lo hace? Porque no sé, no tengo oportunidad, no sé, tengo un trabajo y no nada más. Así que eso para mí es un potencial enorme que las personas que hacen la medicina de verdad existen todos, a lo que vi, quieren hacer algo por los otros. Quiere decir que varios médicos con que soy en contacto todo, me dicen, bueno, cuando va a tener tu hospital, yo te voy a hacer de operación gratuita. Así que la verdad, cuando va a tener de casos de personas que no tienen recursos, voy a poder le apoyar por la felicidad de personas de la medicina que ellos quieren hacer eso. Y no le damos la oportunidad de hacer. Claro. Así que, bueno, es un proyecto que me parece importante, un prototipo que esperamos abrir a un poco meses y poder dar la posibilidad a, bueno, todos que necesitan tener esta atención. Gracias, qué bonito, René. Muchas gracias. Perdón. Oye, te hemos visto sanar muchas veces como con una capucha
y te he visto sanar con tus manos. Me gustaría mucho que nos platiques un poquito cómo te conectas con esta divinidad o cómo te conectas y esta sanación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta sanación que tú das de energía? ¿Y cómo puedes, no sé, si sepas tú si puedes curar a la persona o no? No sé. Sí, ¿A la sí. cámara? ¿A la cámara? Sí, Sí. creo que sí. Si puedes, por Que ejemplo, si tú cuando vas a sanar a alguien, si sabes si va a sanar o no va a sanar, y de dónde viene esta energía, este poder que tú de alguna manera supongo que canalizas, ¿no? Yo vivo con eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, la primera es de la capucha. Voy a explicar. Durante años, o muchos años, fue a meditar de lugares extremos, de montaña, de desierto, bueno, de lugares diferentes, de extremos. Siempre medito con una capucha, eso sí. Y voy a te decir algo. Cuando empezó a hacer el primer evento después de la película Maestro de la Luz, a la Plaza Estrella, aquí a México, me está esperando 14,000 personas. Wow. Y la verdad, cuando supe el nombre, me dije que hacer como hacer. No por la sanación, pero yo no quería tomar un error por mi actitud o no sé, de hacer algo que no sé hacer. Yo no sabía. El máximo que debía tener son 1,000, 2,000 personas, pero 14,000 que te espera es un poco. Así que tomo la decisión, lo mejor es de poner la capucha. Y con eso voy a estar tranquilo, voy a tocar a las personas y seguro que no voy a hacer algo tonto, no sé, de mi actitud. No quería salir de la humildad o de lo que soy realmente en relación a la persona, que me gusta más estar a la persona que yo. Así que gracias a eso podía conservar esta parte mía que no quiere estar delante de la fila, mira, no me interesa eso. Y gracias a eso lo podía hacer durante meses, durante un poco más de un año. Hizo eso con la capucha. Y después que me sentía tranquilo, que creo que no voy a hacer tontería, que va a ser bien, así que empecé a quitar la capucha. Donc eso es la historia de la capucha, de la sanación. Después, si me pregunto si canalizo... ¿Cómo sanas? ¿Cómo? Yo vivo con eso, pero yo creo que todos, es de todos, no es mío, es de todos. El don de sanar. Es un don que todos tienen. El único problema que podía encontrar es que no sabemos amar a los otros, no sabemos. Y la fundación, tenemos una estructura dentro de la fundación, dentro de 70 países que somos hoy, somos miles y miles, y estableció en esta pregunta que me hace una organización, una estructura dentro que tiene una definición, una en relación a des números que tiene cuadrada a la capacidad de una persona y dos, al concepto de la conciencia. Voy a te explicar rápidamente. Nosotros formamos de voluntario. Bien, debes saber que si formamos, ejemplo, 100 voluntarios, cuando se termina el taller, que sí, hacemos gratuitamente, sí, 80 de ellos se van. Y no vas a saber de ellos, porque ellos venían por ver, por hacer de la... No sé, bueno, se van. Se quedó 20. Dentro del año que va a pasar, de los 20 va a se quedar 5 al fin del año. ¡Qué bárbaro! Y cuando va a empezar el otro, se quedó 3. ¡Wow! Es el real porcentaje de la definición de la persona que quiere ayudar realmente. Así que, ¿cómo funciona? Cuando la gente empieza a hacer la terapia, porque nosotros enseñamos una terapia de base humanitaria por la ayuda que los seres me transmitieron hace muchos años, y esa terapia de 0 a 100, terapia que hacer a la persona, debe saber, es interesante eso, que las personas cuando empiezan a ayudar, no lo hacen por el otro, lo hacen para él.
Porque yo quiero ayudar, yo siento la necesidad de ayudar. Lo que dice, tenía razón. Donc, así que de 0 a 100, el fenómeno empieza a trascender un poco la conciencia de la persona. Y eso después de 100, va de 100 a más de 1000, a poder empezar a realizar de hacer eso por l'autre. Porque l'autre va te pedir y va a sentir la necesidad de l'autre. Así que salimos un poco del ego, vamos a decir, de nosotros y entramos al otro. Bien. Eso es el camino de los voluntarios de aprender a ayudar por aprender a amar a los otros. Bien, por otro. Después, cuando son listos, pasa un examen con Juliette que va a poder hacer instructor. Cuando es instructor, va a poder aprender a vivir con los otros. Significa que cuando va a hacer taller, cuando va a transmitir el mensaje, cuando va a formar de voluntario, va a aprender finalmente a aceptar a los otros como son. Que son bien, que hacer el mal, que lo que son. Y eso te permite, con este camino, de aprender a quitar el juicio que tenemos de forma inconsciente a veces, que es una límite primitiva para mí de lo que somos como ser humano. Y de eso, cuando suba un maestro instructor, o sea, que forma más de 2000 voluntarios, este maestro instructor va a poder hacer el camino que no todos van a poder lograr, aprender a vivir por los otros. Significa que tu vida vive por los otros. Aquí encuentro una misión que las personas, si crean la reencarnación a la venida de varias vidas que pueden tener, nunca tienen ninguna razón de regreso aquí. No todos lo pueden lograr, pero poder dar su vida a los otros, yo puedo te decir que es la más grande felicidad que puedo encontrar en esta vida. Como decía, tenía Castillo, tenía muchas cosas. Quería ayudar a los otros, eso fue mi meta y por eso tuvo todo eso. Dejó todo porque sentí que no lo necesitaba y fue metida, bueno, para una guerra, todo eso, pasamos eso. Pero lo que quiere decir que finalmente la verdadera felicidad es lo que comparte con nosotros. No es por lo que tiene, es por lo que comparte. Discúlpame, fue un poco larga. Al contrario, qué bonito, René, qué bonito. Oye, y Gracias. en alguna ocasión, René, me platicaste algo muy interesante. Nos estabas platicando de cómo la gente puede comenzar a desarrollar más su intuición. Un poquito hablabas de la adivinación, de la telepatía quizás, de cómo pues, capacitarse más a nivel paranormal, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Qué le puedes recomendar tú a la gente como para que comience digamos, a desarrollar más su intuición, esta capacidad de, por ejemplo, de telepatía o de adivinación? ¿Me hablaste alguna vez de las probabilidades? Bien, es aquí que el cerebro encuentra y tiene de capacidad que todos sabemos que existe en el cerebro, todos lo sabemos. A lo que no sabemos es dónde está. En realidad está, es cómo comunicamos con ella. Y es aquí que si regresamos a lo que hablamos antes, que el cerebro tiene 2 hemisferos. Si tenemos 2, ¿por qué utilizamos una? Tenemos una capa de córtex cerebral. Neocorteza cerebral. Cerebral. Y no voy a entrar en los detalles, pero los estudios que hizo con esta facilidad de poder ver de tumor, de poder ver la expresión de capa cerebral, no sé, de cosas que los ojos en teoría no pueden ver, son de todos.
yo no veo ningún milagre, a veces de sanación inexplicable. Y no me considero como sanador, es la gente que dice eso, yo me considero una persona normal y yo quiero vivir así. Lo que es seguro es que existe dentro del cerebro de nosotros, entre nuestro cerebro químico, existe una conciencia que anima ese cerebro químico. No es únicamente el corazón. Y esta conciencia adentro está en comunión, está en comunicación con algo que va más allá de lo que podemos pensar o creer. Así que sanar de personas, en el futuro, te da un ejemplo, dentro de los 100 años, van a ser los primeros niños que tendrán un solo hemisferio. Igualmente que cuando una persona tendrá una herida por un accidente, el otro va a poner su mano y va a cerrar la herida rápidamente. Es parte del futuro eso. ¿Cómo se hace? No podemos pasar de otro que depende de quién es tú, no de qué tiene, de quién es tú. Su definición depende de quién es tú dentro de la vida. ¿Cómo se identificamos con tus hechos? No con lo que decimos, lo que hablamos, no con tus hechos. Y la definición real del amor finalmente está dentro de lo que hacemos. Porque podemos hablar de amor toda una vida. Y hablar muy bien de amor, pero si no hacemos nada por los otros, ¿de qué amor hablamos? ¿Un amor virtual? ¿Un amor que existe en ti nada más? Sí. Así que si hablamos de ir más allá y de poner sanar a la persona, debemos despertar una conciencia que tiene acceso. Cuando dice la sanación, es igual que una planta o un animal. Yo no tengo problema hablar con un pájaro, un perro, cuando hacer su grita o lo que sea. Yo entiendo lo que quiere decir. Y me parece normal, me parece lógico. No sé, no veo nada de excepcional a eso. Si podemos despertar nuestra conciencia, podemos despertar esta capacidad que todos buscan y que tenemos. Claro. Finalmente, no a dónde está, es cómo nos conectamos con ellos. Y la única forma es la conciencia de quién somos que permite de hacer eso. Y la mejor forma, la mejor, el camino que no es el más fácil, pero el más potencial que puede tener es aprender a amar a los otros. Amar es bien, saber amar es mejor. Significa que si hablamos de saber amar, significa que existe una sabiduría que puede tener una lógica más allá de lo intelectual, que podemos aprender a amar a los otros. Y si aprendemos eso, va a sentir, como te dice, yo no hablo con la gente muerta. Yo sé dónde vive y cómo es, así que hablo con ellos como hablo a una persona. No puede hablar mucho tiempo, eso es verdad, puede hablar de fracción de segundo porque son de mundos diferentes. Pero eso sí me puedo comunicar con ellos, a ver dónde vive, con quién son o qué hacen. ¿Con ellos a quién te refieres? La gente que murió, que se fue al paraíso. Ya. Conoce más este mundo que este mundo aquí. Ahí conoce. Esto que está diciendo René es muy, muy importante porque está hablando de que tenemos una vida eterna y que cuando la gente deja su cuerpo no muere, sino continúa. Claro. Y que además ellos están con mucho interés de poder platicar contigo. La gente cuando dice, es que tuve una pérdida, es que lo perdí, es que no puedo vivir porque llevo 10 años que se fue mi esposo. No, tu esposo está ahí, tu esposa está ahí todo el tiempo. Son omnipresentes. Están en todos los lugares, ya no tienen cuerpo. Tiene razón. Y esto que está diciendo René es muy importante. Apréndete a comunicar con tus seres queridos para que los escuches todo lo que te tienen que decir.
Esto que nos ha hablado René, para mí es algo fantástico porque a ti te consta lo que yo le pregunté, preguntas muy específicas. Y sin embargo, él se ha siempre referido a la esencia del amor, ¿no? En pocas palabras, él habla de que su misión es el amor que él tiene por la gente, el amor que él tiene para ayudar a la gente. Y por eso está haciendo este hospital, por eso sana a la gente. Pero lo importante de este mensaje tan maravilloso, René, es que yo te escucho y ya te das cuenta que estuviera escuchando a Jesucristo. Porque es lo mismo que Él nos vino a enseñar, ¿no? Jesucristo fue un ser maravilloso que partió la historia en antes y después. Muy buen hombre. Con, ¿no?, su temperamento, muy bueno. Sí, sí, independientemente de la religión de cada quien, ¿no? Sí, claro. Pero vino a enseñar el amor, amar a los demás. Sí. Y esto que nos está transmitiendo René es precisamente eso. El entrar a nuestra esencia, a reconocer nuestra esencia divina y desde ahí aprender a amarnos a nosotros mismos como en nuestra naturaleza divina, no en nuestro ego, en nuestra naturaleza divina, en la conexión que tenemos con nuestro Creador, y desde ahí amar a todos los seres humanos. René, muchísimas gracias de todo corazón. Entonces, nos decían que la red social es www.renemey.org. Ok. A nosotros nos puedes encontrar también en renacerconese.mx. Si quiere, un día hacemos otra entrevista, si quiere, ¿sí?, que hablamos un poco más del paraíso, de cómo funciona, de cómo pasa este momento que dejamos el cuerpo, donde vamos, como todo eso, todo este camino. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, René. Muchas gracias de todo corazón. Y ser un placer. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a ti. Y recuerda, si Dios contigo, ¿quién contra ti?